Este mensaje fue predicado el día 7 de mayo del año 2023 por el hermano Fred Cormier y se titula La revelación no es para todos, parte 2. Praise the Lord. Let's just stand for a moment. Alabado sea el Señor, vamos a ponernos de pie por un momento. Heavenly Father, as we come to this part of the service, Lord, we ask, Lord, thy presence, Lord. Padre Celestial, ahora que vamos a entrar en esta parte del servicio, te pedimos, Señor, que tu presencia Lord, lead me in the things, Lord, that you want have done. me guíe para decir las cosas que tú tienes para nosotros. Lord, we thank you for the songs of Zion this morning. Te damos gracias por esas alabanzas de Sión. Now I commit this in that wonderful name of the Lord Jesus Christ, I pray. Y ahora te pongo esto en tus manos en ese precioso nombre del Señor Jesucristo y oro Amen and amen. We see it this morning. de esta manera. Amén y amén. Se pueden sentar. Title of the sermon is El título de este mensaje es Revelation is not for everyone. La revelación no es para todos. Although God would want everyone to receive revelation, Aunque Dios quiere que todos reciban la revelación, truth. la verdad. But this is the hour that we live in, and Pero esta es la hora en la que vivimos. God knows those that are His, Ahora Dios conoce a los suyos. and it seems like the time we're living in now, we're soon approaching Y parece que este tiempo en el que estamos viviendo, muy pronto nos estamos acercando that miracle war. a esa guerra milagrosa. And from that miracle war till the breaking of that seventh seal Y desde cuando comience esa guerra milagrosa hasta el tiempo en cuanto ese sello sea roto, ese séptimo sello sea roto, is short. es un tiempo muy corto. If it's between the building of the temple and the miracle war, if that Ahora, si ahí se encuentra ese tiempo de la reconstrucción del templo y la guerra milagrosa, is 1 or 2 years, eso solamente son 1 o 2 años so it'd be about it. y creo que eso es todo. And so we'll be right there when that seventh seal is broken. Y después de eso estaríamos ya a la puerta de cuando ese séptimo sello sería roto. And God has given sufficient time, even where we live now, for those Ahora Dios ha dado suficiente tiempo, aún en esta hora en la que hemos estado viviendo, to see the truth para que todos aquellos que deban de ver la verdad, in this hour, which we call la puedan ver en esta hora, the third watch. la cual nosotros le llamamos la tercera vigilia. It is Jesus that talked about having a third watch in the time that we live in. Fue Jesús el que habló de una tercera vigilia en este tiempo en el que estamos viviendo. I had a letter this week from a brother in the continent of Africa, Recibí una carta de un hermano esta semana del continente de África. and he got to see concerning the realms that are in heaven that they don't communicate to one another. Él pudo ver acerca de esas áreas que se encuentran en el cielo, de esos lugares o regiones que no pueden comunicarse o hablar el uno con el otro. It didn't take him long to go see it. Y no le tomó mucho tiempo el poder ver eso. If there's a desire, and if you're a child of God, it don't Si hay un deseo y usted es un hijo de Dios, take long. God will add into the picture. no le va a tomar mucho tiempo, ¿ve? Dios inclusive viene y agrega más cosas a la fotografía. Yet, there's some of the followers of Brother Jackson Pero aún así están esos algunos seguidores del hermano Jackson in 18 years have not seen a thing new since 2005.
que desde hace 18 años no han visto nada nuevo, desde el año 2005. That's a disgrace, really. Y eso es una vergüenza en sí, Because God has done things ever since He brought a prophet on the scene, brought porque Dios ha hecho cosas, aún desde que Dios trajo a un profeta a la escena, an apostle on the scene. Praise y luego Él trajo a un apóstol a la escena. the Lord. Gloria a Dios por ello. Now, the subject that I want to kind of deal with this morning Ahora, el tema del que quiero hablar esta mañana is not so much concerning the three realms that are in glory, no se enfoca mucho en sí en esos en esas tres regiones que se encuentran en el cielo. I want to deal with something else. Quiero hablar de otra cosa. I know there's much to do in the Branham camp. And Yo sé que hay muchas cosas por realizar ahí en el campamento Branham. probably some from the Jackson camp as well. Y yo sé que algunas personas también que se encuentran allí o cosas que se necesitan hacer en el movimiento Jackson. Concerning Revelation chapter 10 and 7. Y me estoy refiriendo a lo que nos habla Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Voice. Oh, I can put that scripture up, I guess. Dice, creo que puedo poner esa escritura aquí. Oh, you can't see the chart, eh? Un hermano de la congregación le dice al hermano Fred, no podemos ver la gráfica en la pantalla. Y el hermano Fred contesta y dice, oh, no la pueden ver. It's getting spoiled. Dice, están bastante consentidos. Yes. So, and as a place to start, what I'm looking at this morning is Ahora, como un punto de comienzo y lo que quiero que veamos esta mañana, God from the beginning, when He created the heavens and the earth, Dios desde un principio cuando Él creó los cielos y la tierra, He was alone. Él estaba solo. There was no angels then, Ahí no había ningún ángel, no man then, no existía la humanidad. and Jesus wasn't pre-existing way back then. Y Jesús no preexistió desde aquel tiempo. All these things that when they say Jesus pre-existed, it was in the mind of Christ, just like you and Todas estas cosas o estos lugares que dicen que Jesús preexistía, eso se refiere a que Él se encontraba en la mente de Dios. I've been in the mind of Christ, but we didn't exist way back there. Usted y yo estábamos ahí también, pero nosotros no preexistimos desde mucho tiempo atrás. We existed in our time, in our the place we live in. Ve, nosotros vinimos a existencia en el tiempo en que nos tocó vivir, en el tiempo que estamos hoy. But then, as God created the universe, Entonces, cuando Dios creó el universo, as it spreads out, and I don't want to get into that, I preached a sermon about how the universe works. y conforme se comenzó a expandir, ahora yo no voy a predicar de eso el día de hoy, yo ya he predicado varios sermones acerca de eso. But then there came a place where the earth was like a hot ball, started to cool down, Pero en cierto momento, cuando la tierra era una bola ardiente de fuego y comenzó a enfriarse, and then it started having a form that y comenzó a tomar la forma a place that a man could stand on, the mantle on the earth, the crust. para que la humanidad, el hombre, pudiera pisar sobre esa capa de la tierra. And when that happened, it's about that time that God brings the angel on the scene. Y en ese momento, cuando eso ya sucedió, allí es aproximadamente cuando Dios trajo a los ángeles a existencia. We know He brings the angels on the scene Y ya sabemos que Él trajo a los ángeles a la escena, because He talks about Lucifer. porque allí es donde Él ya habla de Lucifer. His Garden of Eden was stones and so forth. Y dice la Biblia que su jardín del Edén eran piedras y todo eso. And no, I'm not a geologist, but Y no, yo no soy un geólogo, from what I read, and I don't dispute,
that they're Y por lo que yo he leído, saying that most of these gems were formed when the crust of the earth was being formed. ahora, muchos científicos han dicho que estas gemas, estos diamantes, fueron formadas cuando la corteza de la Tierra fue creada. So you can't go say, well, there's a certain year, certain day, that's when the angel was created. They were Y usted no puede pararse y decir, bueno, fue en cierto día, en cierto año, cuando este ángel fue creado. created in that point of time. That's No, simplemente estamos diciendo que los ángeles fueron creados aproximadamente en ese tiempo. 3.5 billion years ago. Eh, Pudo haber sido 3.5 billones de años atrás. So every angel that ever is to exist, even today, Entonces cada ángel que ha existido en algún momento, inclusive el día de hoy, was all created back there. fueron creados en aquel tiempo. And God had created them, but then in the course of time, you would have certain angels to do certain things down through time. Y Dios los creó a ellos allá, pero a través del tiempo, en ciertos momentos en el tiempo, Dios hizo que ciertos ángeles realizaran ciertas tareas. We know that in the Garden of Eden, that's where Lucifer was born as well. But he Sabemos que en el jardín del Edén, ahí también fue cuando nació Satanás. corrupted the earth, the animal, the prehistoric world, and Ya sabemos lo que él hizo. Él corrompió la tierra a través del mundo prehistórico y todo eso. know God judged him. Y sabemos cómo Dios lo juzgó a él. Then he lost the control of it, and then God was to bring man to rule over the earth. Y luego él perdió control de todo lo que se le había dado y Dios trajo al hombre para que gobernara sobre todo el mundo. And here we are, some 6,000 years later, Y aquí estamos nosotros ahora, unos 6,000 años después. and we're looking at things that God's doing in this hour. Y estamos viendo las cosas que Dios está haciendo en esta hora. The reason I mentioned that the angel was created back there, Ahora, el motivo por el cual mencioné que los ángeles fueron creados allá atrás, Michael, Gabriel, Melchizedek, es porque Miguel, Gabriel, Melquisedec were all created back there. fueron creados en aquel tiempo. And now God doesn't have, and he doesn't name every little angel that is associated with it. Ahora, Dios no viene y nombra a cada ángel que estuvo asociado con eso, These were major positions in the sino que estas eran posiciones muy grandes angelic family dentro de la familia angelical, that God was to use in time when he would bring forth man on the earth. las cuales Dios iba a usar a su debido tiempo cuando la humanidad estuviese sobre la tierra. So when God speaks, Entonces, cuando Dios habla, especially when we look in, we can start from, let's say, maybe, well, we can even see Adam and Eve. y podemos tomar como ejemplo a Adán y a Eva, They heard the Lord, God's voice, ellos escucharon la voz de Dios, but God doesn't have a mouth. pero Dios no tiene una boca. So how did they hear his voice? Entonces, ¿cómo ellos escucharon su voz? Now, that condition in the Garden of Eden was different than what it is today. Ahora, esa condición que se encontraba ya en el jardín del Edén es diferente a la que tenemos hoy, Adam had access to the spirit world. porque ellos tenían un acceso directo al mundo espiritual. Actually, Adam would know God's voice because he was created in heaven before he was even put on the earth. Ahora, Adán conocía la voz de Dios porque él fue creado en el cielo aún antes de ser puesto sobre la tierra. And so therefore, to hear the voice, how would he have spoken to Adam? Entonces, para que él escuchara su voz, ¿de qué manera Dios le habló entonces a Adán? Adam, I got a microphone here. No. Dice, ¿acaso él tenía un micrófono como lo tenemos aquí? No. The inspiration, anointing of his voice La inspiración ungida, esa unción de su voz,
can penetrate in the vessel of the recipient, puede penetrar en esa vasija, en ese receptor, and he doesn't hear with the natural ear, but he hears what the Spirit is saying that he's y él no escucha con sus oídos naturales, pero él escucha con su espíritu bringing. Now God takes that part and puts it alive. lo que Dios está hablando, y Dios viene, toma esa parte y hace que se vuelva viva. And so it was Adam knew that he heard him because when they sinned, Entonces Adán, él sabía que había escuchado a Dios, they tried to go and hide and put porque cuando ellos pecaron y trataron de esconderse, fig leaves. se cubrieron con esas hojas de higuera. So God can speak, yes. Entonces Dios puede hablar, claro que sí. In that instant there, back there in the garden, he spoke directly En un instante allí, ¿ve? Y en aquel tiempo, durante el jardín del Edén, Él les habló ahí. to Adam. Bueno, le habló a Adán. But then when we go on, we pick it on up in the time of Moses. Pero luego avanzamos hacia el tiempo de Moisés. Now these angels that we talk about that have a part to play in the part of God, Ahora estos ángeles que tienen un papel que jugar dentro del plan de Dios, they're invisible to us unless ellos no son invisibles a nosotros, God allows them to be visible. a menos que Dios les permita que se vuelvan visibles. They don't have to be visible in a form like you see an angel with wings. Ahora ellos no tienen que ser exactamente, no se presentan en cierta forma como un ángel con alas. Because when Moses went on to the mount Porque cuando Moisés subió allá al monte, a la montaña, and he saw that burning bush, y él miró a ese arbusto ardiendo, that was an angel presenting that ese fue un ángel que se presentó ahí, to Moses. que se le presentó a Moisés. Yes, out of the bush, God spoke to Moses. Y sí, de ese arbusto fue de donde Dios le habló a Moisés. But God had that angel to reverb his voice Pero Dios usó a ese ángel para que para que tuviese una voz to Moses. y que le hablare a Moisés. Moses did not have access to the spirit world. ¿Por qué? Porque Moisés no tenía acceso al mundo espiritual. So God now is one instance. I'm using this as a place to start. Ahora, allí en ese ejemplo, Dios estaba usando eso y estoy usando como un punto de comienzo para explicar ciertas cosas. He's talking to Moses. He tells to Moses that he is the great I am that I am. Él a través de ese ángel le dijo a Moisés, yo soy el gran yo soy. It was not the bush. It was not the burning fires there. Y el enfoque no estaba en ese arbusto ni tampoco en el fuego que estaba ardiendo ahí. It's just an angel representing that. Ese solamente era un ángel representándolo a él. What do you think happened in the days of Brother Branham when that amber glow came in around when he was ministering? Y lo mismo pasó durante los días del hermano Branham cuando ese resplandor ámbar se presentó allí representándolo a él. Does God transform himself into a amber glow? No, it's ¿Y acaso Dios se transformó en un brillo de color ámbar? No. the angel to show this the presence of God. God Ese era un ángel que estaba ahí para decirles, aquí está la presencia de Dios wants to speak. y Dios quiere hablar. But God gives the word to the angel and the angel speaks to man. Pero Dios le da una palabra al ángel y ese ángel le habla a los hombres. So praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. We can go to Exodus. I would say Daniel, but we'll go. Si podemos ir a Éxodo, yo iba a empezar primero con Daniel, pero We're going to go through the Bible a bit. vamos a estar yendo a varias partes de la Biblia el día de hoy. Let's go to Exodus Entonces vamos a Éxodo, chapter 23. versículo 23, capítulo 23. Around verse 20. It's a familiar scripture. Por ahí del versículo 20. Éxodo 23, 20. Now, if God was able to speak at any time, Ahora, si Dios pudiera hablar en cualquier momento, you
says, now you angels, it's nice, you can do all these things. Él probablemente diría, ok ángel, ¿sabes qué? Es muy bueno que tú puedes, está muy bien que tú puedes hacer todas estas cosas. But I'm going to speak myself. I don't need Pero yo voy a hablar por mí mismo you. y no te necesito. God was going to use the angelic family. No, Dios tenía un plan, Él siempre ya había pensado en usar a la familia angelical. Because remember, God is everywhere present, nowhere absent. Porque recuerden, Dios está en todo lugar, Él no hay un lugar donde Él no se encuentre. So if he was to speak, does he speak the whole universe here, the whole thing? No, he wants Entonces cuando Él habla, ¿su voz se escucha por todo el universo? No. to use an angel to Por eso es que Él usa a los ángeles, direct his voice to a place or someone at a para dirigir su voz hacia cierto lugar o hacia cierta persona certain point in time. en cierto momento en el tiempo. So he says, behold, I sent an angel before thee Entonces dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti, to keep the way and to bring thee to a place which I have prepared. que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Now, why is he sending an angel? Ahora, ¿por qué Él envió a un ángel? To prepare the way. Well, first of all, something has to be said where they're going to go. Para preparar el camino. Ahora, de alguna manera ellos tenían que saber dónde iban a ir. Something has to be said what they're going to do. Alguien tenía que decirles qué deberían de hacer. So God gives this to an angel to speak. Entonces Dios viene y le da ese mensaje a un ángel para que hable. Now he says this, and this goes Y luego él les dice esto. Mire lo que dice ahí. even for this day. Y aún esto que fue dicho allí aplica en este día. Because there's an angel speaking in this day. ¿Ve? Porque hay un ángel que está hablando en este día. And I believe it to be the same angel that's speaking here. Y yo creo que ese ángel es el mismo que habló aquí en esta parte de la Biblia, Which is Gabriel, the archangel. el cual es ese arcángel Gabriel. It says, beware of him, obey his voice, Versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. What do you mean, obey his voice? En inglés dice obedece su voz, no oye, obedece. Y el hermano Fred dice, ¿y qué significa eso? Obedecer su voz. Obey what he's saying. Obedecer lo que él está hablando, lo que está diciendo. Now, did Moses, hey, what did you say? Ahora, ¿acaso vemos a Moisés ahí levantándose y diciendo, oh, disculpa, ¿qué fue lo que dijiste, ángel? No, that angel can take the voice of God No, ese ángel puede tomar la voz de Dios and impress it on a human vessel y puede hacer que sea dada o impresa sobre un ser humano, to show things sobre una vasija humana, or even speak if you want to. para mostrarle cosas o aún hablarle a esa persona. So he says, obey his voice, provoke him not. Y luego dice, obedece su voz y no lo provoques. How would you provoke that angel in the days of Moses? ¿Cómo en español dice no le seas rebelde? ¿Y cómo lo provocaron las personas durante el tiempo de Moisés a ese ángel? By saying, hey, not Moses, angel, who do you think you are? ¿Acaso ellos se pararon y le dijeron, hey ángel, ¿quién te crees tú que eres? Right? Isn't that what they do today to the angel that's in this hour? ¿Que acaso no es lo mismo que ellos están haciendo con el ángel en esta hora? They're provoking the angel that's speaking. Ellos están provocando al ángel que está hablando. Now he's saying in that day, provoke him not, for he will not pardon your transgressions. Dice, guárdate delante de él y obedece su voz. No le seas rebelde o no lo provoques, porque él no perdonará vuestra rebelión. Well, is it because they smoke too much? They carouse too much? ¿Y es acaso porque ellos están fumando demasiado o porque están haciendo cosas indebidas?
The transgression was the sin of unbelief. En inglés dice, no cometas transgresión en contra de ese ángel. El hermano Fred dice, esa transgresión se refiere al pecado de incredulidad. For he will not pardon your transgression, for my name is in him. Porque él no perdonará vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Now God didn't say my name is in me, it's in that angel. Ahora Dios no dijo, mi nombre está en mí. No, él dijo, mi nombre está en ese ángel. So he's using that angel to speak. Entonces Dios estaba usando o está usando ese ángel para hablar. Now, I said, well, you're going out on a limb saying it's Gabriel. Dice, bueno, usted ya está tratando de hacerlo ver que ese ángel es Gabriel y pues como que está estirando un poco el asunto. Well, let's follow the angel that does speak throughout the Bible. Bueno, vamos a darle seguimiento para ver quién es el ángel que siempre ha hablado a través de la Biblia. There is one place that God allowed that angel to be identified. Hay un lugar donde Dios permitió que ese ángel hablara y fuese identificado. Now we go to Daniel Ahora sí, vayamos al libro de Daniel, chapter 8. capítulo 8. And it came to pass in verse 15 Allí en el versículo 15 de Daniel 8. when I Daniel had seen a vision. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, Now somebody had to give him the vision. ahora alguien tuvo que darle esa visión a él. God can give a vision. It's one of the gifts. Dios puede dar una visión, ese es uno de los dones. But that can be brought through an angel as well Bueno, pero eso también puede ser traído a través de un ángel, to relate that vision. que viene y entrega esa visión. And sought the meaning then, behold, there stood before me the appearance of a man. Y procuraba comprenderla, y he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Now that must have been a shocker. Yo creo que eso fue algo impresionante. He's been in a vision, he's seen something wonderful. Él estaba viendo esa visión, había visto algo hermoso, All of a sudden, y de repente, imagine in his mind, well, Lord, what's this vision all about? And then imagínese él pensando en su mente, oh Señor, ¿qué es esta visión? ¿De qué se trata? the next thing that he sees a man standing before him. Y la siguiente cosa que él ve es a un hombre parado junto a él. He appears before him. Dice que él aparece junto a él. Just didn't walk in the way, oh, hey, I didn't notice you were here. Es como cuando a veces uno está por ahí y voltea y uno dice, oh, no sabía que tú estabas aquí. Oh, he appears. Pero aquí fue diferente, dice que apareció de repente ahí junto a él. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai, Dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, which called and said, Gabriel. que gritó y dijo, Gabriel. Now this voice spoke to the angel, Ahora, esta voz le habló al ángel Gabriel, make this man understand the vision. y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. En inglés dice, haz que este hombre entienda la visión. So an angel is used to interpret the word of God in a vision. Entonces aquí estaba un ángel siendo usado para interpretar la visión de Dios, para interpretar el mensaje de Dios dentro de una visión. And in this case, it's the angel Gabriel. Y en este caso se trata del ángel Gabriel. And so I came near where I stood, and when he came, I was afraid. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. I wish the angel would appear to some today. A mí me gustaría que ese ángel se le apareciera a unos cuantos el día de hoy. Because what happened to Daniel? Porque mire lo que le sucedió a Daniel. And fell on my face, but he said to me, understand, O son of man,
For at the time of the end, Me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. at the time of the end shall be this vision. The vision Dice, la visión es para el tiempo del fin. that he's seen some things, En otras palabras, él había tenido esta visión, había visto ciertas cosas. and of course I don't want to go all through all the visions that Daniel had. Y yo no quiero leer cada una de esas partes de la visión que Daniel tuvo. But there's things he was looking at, he wanted to know for his day. Pero sí hubo ciertas cosas que él vio y él quería saber qué significaban. But the angel going to tell Unas de ellas aplicaban a su día. Quería saber si algunas de ellas aplicaban durante su día. him some things is for the end. Pero el ángel le dijo, esto es para el tiempo del fin. Now, if that angel is giving him the vision Ahora, si este ángel estaba dándole esa visión of the 70 weeks of Daniel, de esas 70 semanas de Daniel, yes, we've seen how 69 weeks has transpired from the going for the commandment, going back to rebuild the temple. There would be y sí, ya sabemos cómo pasaron 69 semanas, cómo ellas se cumplieron desde ese momento cuando se dio el mandato para reconstruir el templo. 69 weeks. But then after 69 weeks, Pasaron ya 69 semanas y después de esas 69 semanas, God cuts off the clock Dios cortó el reloj ahí. out there. Do you know what that means? A ustedes que están allá escuchando, ¿saben lo que eso significa? But the 70th week would only be later on. Entonces, en sí, esa última semana pendiente, la semana 70, se iba a cumplir tiempo después. So if this angel knew about the dream, how to tell Daniel what these things were, Entonces, si este ángel sabía acerca de ese tiempo y se le dijo que le dijera a Daniel qué significaban estas cosas, that same angel knows every detail of it, and he didn't tell Daniel everything about it. ve, ese ángel conocía cada detalle de esa visión, pero él no le dio no le explicó cada una de esas cosas a Daniel. Because the 70th week, which we are looking towards to come with, Porque esa 70 semana de Daniel, la cual estamos esperando, ya estamos llegando muy pronto hacia ella. that same angel, I believe, knew everything that was going to be, and actually he's going Ese ángel que estaba allá, él sabía cada detalle de lo que se iba a cumplir ahí. to be involved in that 70th week of Daniel. Y aún ese ángel va a estar envuelto en esa última 70 semana de Daniel. He's one there standing with both hands lifted up Él es el que se para allí y levanta sus dos manos hacia arriba on the river. y se para allí en ese río. Who's that angel there with both hands lifting up ¿Y quién es ese ángel que levanta sus dos manos on the river? allí en el río? It's the same one that comes in Revelation chapter 10, Ese es ese mismo ángel que viene en Apocalipsis 10, having one hand and having the scroll in the other. que dice que tenía una mano y en su mano tenía una mano levantada y en su mano tenía el pergamino. But that is to us Gentiles. Pero eso es para nosotros los gentiles. Both hands lifted up is to the Jews. Pero en la otra parte de la Biblia donde dice que un ángel tenía ambas manos levantadas, eso es para los judíos. So we could even go to Daniel chapter 19 just to Dice, yo creo que también podemos ir a Daniel capítulo 19 show more of it. para mostrar algo más en cuanto a eso. Sorry, Daniel not 19, 2. Yeah, chapter 7 and chapter 2. Okay, Dice, discúlpeme, creo que es Daniel capítulo 7 o también está en el capítulo 2. go to 7, chapter 7. Bueno, creo que es Daniel 7, capítulo 7, Verse 2 to 7. del versículo 2 al 7. Daniel spake, and I said, I saw in the vision of the night, behold, the four winds that strove upon the great sea.
Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. And the four beasts that came up in the sea was diverse from one another. Y las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. And the first was a lion, La primera era como león, and had eagle wings. y tenía alas de águila. I beheld till the wings were plucked, and was lifted up from the earth, and behold, and made to stand upon the feet as a man. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies, o se puso de pie, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. And his man's heart was given to it. The second beast was like unto a bear, Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. and it raised itself from one side, and it had 3 ribs and a mouth. Actually, instead of reading all those 4 beasts, those 4 beasts that Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. would rule, that would be affecting mankind. Dice, estas 4 bestias fueron ciertos gobiernos que le afectaron a la humanidad In a negative way, de una manera negativa from Daniel's time desde el tiempo de Daniel right to the end. hasta el último tiempo, hasta el tiempo del fin. The only thing is the fourth beast was diverse than all the other. Ahora, la única cosa diferente es que la 4 bestia era muy diferente a las otras. It was, we seen Rome, but when it transformed into the papacy, Y ya sabemos que era Roma, pero en cierto momento se transformó en el papado. the beast that was, that is not, Y luego la Biblia dice que era la bestia que fue y que no era. it's not seen as a territory. Now Eso ya no más es visto o aplica a cierto territorio, it's seen as a beast, and a beast means an empire or sino que es vista como una bestia, y una bestia significa un imperio. something that's involved. Doesn't have to be a military thing. Ve, es algo simbólico o puede ser algo militar, It can be that papacy that would be ruling over the souls of men. sino que más bien es ese papado que empieza a gobernar sobre las almas de los hombres. And that beast that is not, Entonces la Biblia dice que era la bestia que fue y que no es that is in this hour. That's the Catholic system. y que será. Eso se está refiriendo a ese sistema católico. Of course, it was wounded, but its head's being healed today. Y sí, esa bestia fue herida, pero su herida ha sido sanada. In the hour that we live in. Ve, y está preparada para continuar en la hora en la que estamos viviendo hoy. Instead of going through all that history, I mean, you can preach a sermon just on each one of those. Y en lugar de yo ir a hablar de cada una de estas cosas a través de la historia, usted sabe, podríamos predicar un sermón por cada una de esas bestias que son mencionadas ahí. Now, Pero solamente quise hacer un resumen. to know more about this angel, Entonces, para conocer un poco más acerca de este ángel, we go this morning to Luke esta mañana quiero que vayamos allí al libro de Lucas, chapter 1, capítulo 1, verse 19. versículo 19. Now, this is talking about Zacharias was ministering in the temple and so forth. Ahora, esto aquí está hablando de Zacarías cuando él estaba ministrando en el templo y haciendo todas esas cosas. Then this angel, it says here, and the angel En el versículo 19 de Lucas 1. answered unto him, I am Gabriel. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. He announces the same thing as that angel announced himself to Daniel. Ve, es lo mismo que sucedió. Aquel ángel que le habló, le explicó la visión a Daniel. Sí, a Daniel. It's not another angel, it's the same one. ¿Ve cómo no fue un ángel diferente? Es el mismo ángel. Yes, God has all kinds of angels. Y sí, Dios tiene todo tipo de ángeles. But under, let's say, each angel, major angel, there are sub-angels that are used
Y debajo de cada ángel mayor hay ángeles que están ahí por debajo, multiple things that affect the earth, in the earth. que están realizando ciertas cosas que impactan la tierra de diferentes formas. Don't we have guardian angels? ¿Qué acaso no sabemos que tenemos ángeles guardianes, cada uno de nosotros? But I didn't say, Lord, what's the name of mine? Y no nos vamos a poner a decir, bueno, ¿cómo se llama el mío? Now God is looking at how man's being affected. No, lo que Dios le importa es cómo el hombre está siendo afectado By certain major angel. One of por ciertos ángeles mayores. the major one is Gabriel. Perdón, y uno de los ángeles mayores es Gabriel. And stand in the presence of God and sent to speak unto thee. Dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia de Dios y he sido enviado a hablarte. Now when Gabriel standing in the presence of God, Ahora, cuando Gabriel dice que él estaba delante de la presencia de Dios, when this is happening, cuando esto se estaba cumpliendo, this was even before Jesus was born. esto sucedió aún antes de que Jesús naciera. So where is that angel at? Entonces, ¿dónde se encuentra ese ángel? And the message, that seventh church age messenger, the message is to carry on. Ahora, el mensaje de ese séptimo mensajero necesita continuar, The messenger himself, Brother Branham, pero el mensajero en sí, el hermano Branham, lived a certain time. él vivió durante cierto tiempo. But that angel that came to him Pero ese ángel que se presentó a él is still here. aún se encuentra aquí el día de hoy. It was there in the days of Brother Jackson, Ese ángel estuvo allá en los días del hermano Jackson, and is here today in this third watch. pero aún se encuentra aquí el día de hoy en esta tercera vigilia. But here, I'm looking at this point here. Entonces, viendo a lo que dice la Biblia en este punto aquí, And was sent to speak unto thee, and to show thee glad tidings. Behold, thou shalt be dumb, and not able to speak. Showed God give him the power to shut his mouth up. dice, he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Ve, aún ese ángel le ha sido dado el poder para hacer que las personas queden mudas. I wish God would use that for some of the others Dice, a mí me gustaría que Dios hiciera eso con algunas personas that don't want anything about God. que no quieren nada que ver con Dios. Until the day that these things be performed, because thou believest not my words. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. In other words, Zechariah didn't quite actually believe. En otras palabras, Zacarías en sí no le creyó realmente. He didn't say, well, that's all hogwash. He just Ahora, Zacarías no se paró y dijo, bueno, todo esto es falso. didn't know. No, él simplemente no estaba seguro, no sabía. So the angels to prove that I am an angel. Entonces el ángel, para probarle a él y decirle esto es el mensaje correcto y yo soy un ángel de Dios You see me, y tú me estás viendo and I'm speaking to you, y yo te estoy hablando a ti and you're going to be dumb. That'll be a y proof. tú vas a quedar mudo. That's what I'm saying to you is I am that angel that comes from God speaking Esa es la prueba que vas a tener tú para saber que yo soy un ángel enviado por Dios on God's behalf. y que estoy hablando a nombre de Dios, en nombre de Dios. Because thou believest not my words, thou shalt be my words, which thou shalt be fulfilled in their season. Dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. And the people waited for Zechariah and marvel, and so he tarried so long in the temple. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Now he couldn't speak. They were wondering why he can't speak. Well, Y luego él no podía hablar. ¿Y por qué no podía hablar? there's a reason for that. Bueno, había un motivo por eso. Because in Luke chapter 11, Ahora en Lucas, en el capítulo I 11, should have started from there. perdón, en el versículo 11, y el hermano dice, sí, yo creo que debí de haber comenzado con ese versículo. Chapter 1, verse 11 here.
Discúlpeme, es el capítulo 1, versículo 11 aquí. And there the appearance of an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Where's the altar of incense? ¿Y dónde se encuentra el altar del incienso? There was the one that was on the earth. Bueno, esto se estaba refiriendo al que estaba aquí sobre la tierra. So this angel comes and he stands. Entonces este ángel viene y se para ahí. Okay, my right hand's over here. Ahora, aquí en el púlpito esta es mi mano derecha, a este lado es mi mano derecha. He stands on the right hand side of the altar. Entonces él viene y se para la mano derecha del altar. Remember, he came right from the presence of God. Y recuerden, ese ángel vino directamente de la presencia de Dios. He didn't come and say, well, just melting about, hey, Zechariah, I got something to tell you. Ahora él no vino muy casualmente y se paró ahí junto a Zacarías y le dijo, hey Zacarías, tengo algo que decirte. No, that was to symbolize something. No, esa acción que ese ángel realizó la hizo para simbolizar algo. Even as it was related to Brother Branham, Aún esto está relacionado con el hermano Branham. that showed that angel was on the right hand of authority with Eso mostraba que ese ángel se paraba a la derecha. La derecha es el lado de autoridad God. de parte de Dios. Brother Branham said that. Y fue el hermano Branham quien dijo esto. So this angel was on the right hand of authority Entonces este ángel estaba parado al lado derecho, simbolizando autoridad, of God. la autoridad de Dios. Jesus was not even born yet. Ahí Jesús ni siquiera aún había nacido. But then when Jesus comes on ground Pero cuando Jesús viene a la tierra and through his life and in the scripture talks about y a través de toda su vida y en las escrituras nos habla de that he was when Jesus would be brought up, he Nos habla de que cuando Jesús estaba creciendo would sit on the right hand of God. y cuando Él estuviese listo, Él se sentaría a la mano derecha de Dios. What's it mean? Jesus would be on the right hand of God. ¿Y qué significa que Jesús se va a sentar a la mano derecha de Dios? Jesus would be on the right hand of authority of God. God would Eso nos muestra que Jesús iba a estar sentado a la mano derecha de autoridad de parte de Dios. invest in him all the authority. He's his right En otras palabras, Dios le iba a entregar a Él toda la autoridad hand man for speaking things. para que también Él pudiera hablarle a la humanidad ciertas cosas. And I have to say, now this angel that was in that position prior to Jesus coming on the earth, Ahora, este ángel que se encontraba en esa posición antes de que Jesús viniera a la tierra, now he's on the right hand side of Jesus Christ. ahora ese ángel se encuentra a la mano derecha de Jesús, de Jesucristo. And that's why that angel is there. Y por eso es que ese ángel ahora está ahí. Jesus does not come down and speak to everybody and everything. Jesús no es el que viene a hablarle a cada persona todas las cosas todo el tiempo, He uses that same angel that spoke to Moses, sino que Él usa ese mismo ángel que le habló a Moisés, that spoke to Daniel, ese ángel que le habló a Daniel, and now is speaking in this point in time in here. y ahora ese ángel está hablando en este tiempo en el que vivimos hoy. I don't know if you're following what I'm leading up No sé si están dándole seguimiento, entienden lo que estoy diciendo. to something with this. Yo quiero llegar a cierto punto con todo esto. Now, this angel Ahora, este ángel, Revelation chapter 10, Apocalipsis capítulo 10, verse 7. versículo 7. And a lot has been spoken about the voice of the seventh angel. Y mucho se ha hablado ya de la voz del séptimo ángel. The world doesn't hear his voice. El mundo no escucha su voz, But that voice, in order to be spoken, pero para que esa voz pueda ser hablada, it had to be through somebody. tenía que hablarse a través de alguien. And so in the days of the voice of the seventh angel,
Dice, sino en los días de la voz del séptimo ángel. Yes, the angel was the means to speak to Brother Branham, Sí, ese ángel fue el medio por el cual él se comunicó con el hermano Branham. and the voice is the message that he brought forth Y la voz es ese mensaje que él trajo about those 6 seals that was being revelated. a través de esos 6 sellos que estaban siendo revelados en aquel tiempo. So we have, I don't know, I hear things sometimes they say, well, Y tenemos que entender ahora, yo he escuchado ciertas cosas algunas veces people don't know, well, does the voice of, is that Brother Branham or is that the y a veces hay confusión entre las personas y se preguntan, bueno, ¿la voz de ese séptimo ángel esa era la voz del hermano Branham angel? o era la voz del ángel en sí? Well, the angel was dispatched to Brother Branham Bueno, el ángel le daba el mensaje al hermano Branham to speak to him. para que él le hablase. He's the one that was used to open up those mysteries of those seals. Al pueblo, pero en sí era el ángel quien le daba la información de ese misterio para que él pudiera hablar de esos sellos. But it says here, but in the days of the seventh angel, the voice of the seventh angel, Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, it's the voice dice allí la voz, of the seventh angel. es esa voz de ese séptimo ángel. Now the physical angel, which I believe is Gabriel, Ahora ese ángel físico, el cual yo creo que es Gabriel, spoke to Brother Branham. le habló al hermano Branham. But Brother Branham was from 1963 when those seals were being preached. Ahora, el hermano Branham en el año 1963, cuando esos sellos fueron predicados, Till the time you brought him home in hasta el tiempo en que Dios se lo llevó a casa, 1965, en el año 1965, that voice, yes, he spoke, and that voice would be important to carry on. y sí, ese ángel vino y habló. Esa voz, ese mensaje era necesario llevarlo, continuarlo, Certain things that would be needful in the second watch porque ciertas cosas fueron dichas ahí que eran necesarias para la segunda vigilia and in the third watch. y aún dentro de la tercera vigilia. But that voice that gave it to Brother Branham, Pero esa voz que le dio ese mensaje al hermano Branham, that angel didn't disappear. ese ángel no desapareció. That same angel spoke to Brother Jackson. Ese mismo ángel vino y le habló al hermano Jackson. He didn't say, hey, I'm Gabriel, I'm going to talk to you. Él no vino y le dijo, yo soy Gabriel, te voy a dar un mensaje. But remember, he's a revelatory angel. Pero recuerden, él es un ángel de revelación. And to put this in certain perspective, Ahora, para poner esto aún en cierta perspectiva, Revelation chapter 1, verse 1. And when I Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. looked at that, I said, oh, my goodness, Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, oh Dios, we have to see this in the right way. tenemos que ver esto de la manera correcta. Revelation chapter 1, verse 1. The Apocalipsis 1, 1. revelation of Jesus Christ. Dice, la revelación de Jesucristo. Everything that Jesus possessed, his whole revelation. Todo lo que Jesús posee, toda la revelación que él tiene. This is now speaking what the angel came and spoke to John to write these things. Ahora, cuando ese ángel vino y le habló a Juan y le dijo, escribe todas estas cosas, Of the things that Jesus possessed in time-wise, you're looking at de las cosas que Jesucristo posee, me estoy refiriendo a cierto momento en el tiempo, 96 AD then. me estoy refiriendo a cuando este libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96 después de Cristo. So the revelation of Jesus Christ, which God gave him, Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. and the book of Revelation is the completion of all things. Ahora, el libro de Apocalipsis es el completamiento de todas las cosas, which God gave unto him to show to his, all right, to show dice que Dios le dio para manifestar a sus to siervos. his servants. En inglés dice para mostrar a sus siervos.
Does it say to show to a servant? No dice aquí para mostrarle a un siervo. Servant. No, servants. Dice siervos. When? ¿Cuándo? When would this come into be, the revelation of Jesus Christ? ¿Cuándo iba a cumplirse esto, la revelación de Jesucristo? Well, it's not back there in 96 AD. Bueno, esto no se cumplió allá en el año 96 después de Cristo, It started in 1963. sino que esto comenzó en el año 1963. Now, who were all the servants plural in 1963? Ahora, ¿quiénes eran todos esos siervos? Ve, más de uno en ese año, 1963. They weren't there. It was Brother Branham. Ve, todos ellos no se encontraban allí en ese mismo momento, pero el primero que estuvo allí fue el hermano Branham. But the servants here, by what we know, there's 3 watches. Now, Ahora ya sabemos que hay más siervos a través de lo que se nos ha mostrado, que hay 3 vigilias. now he would be speaking to an apostle. Ve, pero entonces Dios ya al siguiente siervo que le iba a hablar iba a ser a un apóstol By the name of Raymond Jackson. que se llamaba Raymond Jackson. And he would be speaking in his 3rd watch to apostles in this hour. Y luego Dios le iba a hablar a otros siervos en esta tercera vigilia, al quíntuple ministerio. Because what I'd have to ask, you'll say, well, we don't believe that. Y quizás alguien diga, hermano, pero nosotros no creemos eso. Then who is the servants plural? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esta escritura aquí donde dice mostrarlas a sus siervos? Ve, ahí dice más de uno. It's just something to fill the sentence with. Ve, esta palabra fue usada aquí simplemente para rellenar el renglón o la frase que se estaba usando. No. No, Things will shortly come to pass, and he signified it by his angels as. dice a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola a sus siervos. No, singular. No, dice por medio de su ángel, solamente uno. To his servant John. Por medio de su ángel a su siervo Juan. So the things that are in that whole book of Revelation, Entonces, todas las cosas que se encuentran en el libro de Apocalipsis, part of it that we can see, the angel gave some things to Daniel in his day. parte de lo que se nos muestra es que ese ángel le dio cierta porción allá a Daniel durante su tiempo. That mirrors some things that was going to be fulfilled here at the end time. Y esas cosas que se le dieron a Daniel, algunas de ellas iban a cumplir acá en el último tiempo. How many can follow that? ¿Cuántos están siguiendo esto? So there should be no confusion. Entonces no debería de haber ninguna confusión. What is that voice of that angel ¿Y cuál es esa voz de ese ángel? in Revelation chapter 10:7? De la cual nos habla Apocalipsis 17. Now he says, he signified who bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ and all the things he saw. Entonces en el versículo 2 de Apocalipsis 1 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Blessed he that readeth and they that hear the words of this prophecy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. That verse 3 points to you and I, Ese versículo 3 nos está apuntando a usted y a mí. 1963, El año 1963. prophetic revelation. Revelación profética. It's not the restoring of the apostles' doctrine back to the word for this hour. No se trata de la restauración de la palabra de los apóstoles hacia este tiempo, hacia esta hora, This is speaking about 1963, that how sino que ese versículo ahí está hablando del año 1963, prophetically God would now start bringing things. That brings 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. donde Dios iba a comenzar a traer cosas proféticas que están relacionadas con 1 Tesalonicenses 4 a 16, creo que fue lo que dijo el hermano. The Lord shall descend from heaven with a shout. Dice, y el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor. Was the shout just to Brother Branham? ¿Y acaso ese clamor solamente fue el hermano Branham? Part of that shout is Brother Jackson in it. Yo creo que parte de ese clamor también incluyó al hermano Jackson.
And what's going to finish the shout is Y lo que va a finalizar ese clamor the fivefold ministry here es el quíntuple ministerio at the end. que se encuentra aquí en el tiempo del fin. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios por ello. I should put. Actually, I didn't have room to put everything, but Y dice, bueno, yo aquí en esta gráfica no tuve suficiente espacio para poner todo, even to Moses, I should have put Moses there. pero aún aquí debí de haber puesto a Moisés. That angel was Gabriel. Ese ángel que le habló a esos hombres ha sido Gabriel. That angel, Gabriel, is actually spoken in Daniel. Aún Daniel le habló a Daniel. Is the angel Gabriel that came to to Zechariah. Aún Gabriel es el que vino a Zacarías. Is the angel Gabriel that gave John in Revelation, when we see Revelation chapter 1 verse 1. Y así como leímos en Apocalipsis 1:1, ese ángel que le dio la revelación a Juan fue Gabriel. That spoke to John all the things that Jesus had. He's relating to John to write it into a book. ¿Ve? Él le entregó esa información, esas cosas que él vio allá en el cielo, esa revelación que le pertenece a Jesucristo. Doesn't mean it wasn't revealed. It was just put into a book. Ahora, yo no estoy diciendo que a Juan se le reveló lo que significaba eso que él vio, pero él escribió en un libro las cosas que vio, esa revelación que se le entregó, aunque quizás, aunque no le fue revelada a él. But in time, when the proper time would arrive, Pero cuando el tiempo correcto llegara, that would not just be written, staying on the pages. Now eso no solamente se iba a quedar escrito ahí en unas páginas en un libro, it would become a reality sino que esa revelación se iba a convertir en una realidad in time. a su debido tiempo. And that same angel, Ahora, ese mismo ángel, now when we go to Revelation chapter 10 again, si vamos para allá ahora, Apocalipsis capítulo 10, so in the days of the voice el versículo 7, sino que en los días de la voz of the seventh angel. del séptimo ángel, Now it says the voice of the seventh angel. dice la voz del séptimo ángel. Did anybody in the days of Brother Branham heard that angel speaking to Brother Branham? ¿Acaso en los días del hermano Branham alguien escuchó a ese ángel hablarle al hermano Branham? No. No. The voice is what the message he gave Brother Branham No, la voz es ese mensaje que ese ángel le dio al hermano Branham, is that seventh church age messenger. el cual era ese séptimo mensajero de la iglesia. He is the voice of that angel. What Él estaba hablando o diciendo lo que esa voz de ese ángel le dijo. the angel was saying. I'll put it that way. ¿Ve? Esa es la manera en que se lo puedo describir. When he begins to sound the mystery of God, he's finished. And there too, thank Brother Jason for bringing that out. Cuando él comenzare a tocar la trompeta, ve, el misterio de Dios deberá ser consumado. Y le doy gracias al hermano Jason por habernos hablado acerca de eso también. The mystery of God, that's how God would bring in the Gentile. Ve, ese es ¿cuál era ese misterio de Dios? Bueno, el misterio es cómo Dios iba a atraer a los gentiles, Which is the Gentile age, which you ¿ve? A través de toda esa edad gentil. and I have come into. Ahí dentro de ese grupo estamos usted y yo, ¿ve? Porque somos del grupo gentil. But I'm not here on that subject here this morning. Pero yo no estoy aquí en esta mañana para hablar de ese tema. Now, it came to the place where when that angel does come, Entonces llega a cierto punto que cuando ese ángel viene, verse 9, and allí en el versículo 9, I went unto the angel and said unto him, give me the little book. y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Well, John, you're kind of brave. Bueno, yo creo que ahí Juan fue bastante valiente. I want that book. I want to Yo quiero ese librito. see what's in there. Yo quiero saber qué está en él, qué se encuentra en He él. was probably curious. Yo creo que él simplemente tenía curiosidad.
And he said unto me, Take it. Now, it's Y él me dijo, tómalo. En inglés dice tómalo. not physical John is doing, it's to portray things here at the end time. Ahora, esto no significa que Juan llevó a cabo esto físicamente. Eso simplemente está simbolizando ciertas cosas que iban a cumplirse aquí en la tierra. It says, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter. Dice, tómalo y cómelo, y te amargará el vientre. But it shall be in thy mouth sweet as honey. Pero en tu boca será dulce como la miel. So now John says, Give me that book. I want to know what's in it. Entonces aquí estaba Juan diciéndole a ese ángel, dame ese libro, quiero saber qué está en él. And just like us, well, I want to know what that revelation. I want to know. Así muchas veces nosotros somos. Bueno, yo quiero saber más acerca de esta revelación, quiero saber qué significa. What's in that letter there? Quiero saber qué significa en este versículo que dice aquí, That scroll you got. ese pergamino que usted tiene. No, I was going to say curiosity killed the cat. Y casi les digo, la curiosidad mató al gato. But he's curious. He wants to know what's in it. ¿Ve? Pero ahí estaba Juan, él tenía curiosidad, quería saber qué estaba en ese librito. So the angels, I'm reading between lines. So the angel says, Here. Entonces yo estoy leyendo entre líneas. El ángel le dice, bueno, tómalo. Aquí está. Takes it. Y él lo toma. It's not that he's taking a physical page, as Y no significa que él tomó una página física, he's eating the words that's on that scroll. sino que él comenzó a comer la palabra que se encontraba dentro de ese pergamino. Oh, he's happy. God has shown me something. Y él estaba feliz. Él comenzó a decir, Dios me ha mostrado algo. But then he realized, wait a minute, no, that's Pero de repente él se da cuenta y dice, bueno, espera un minuto. going to be hard to sell or to tell. Esto va a ser algo bastante difícil de escribir o de decírselo a las personas. Because you read in Ezekiel, he was a type of it, and it's to show woe, lamentation, and so forth. ¿Ve? Porque eso estaba relacionado con lo que escribió Ezequiel, donde dice, aquí vienen lamentación y momentos duros, difíciles. So when that happens, if you want to be one of those seven thunders, Entonces, cuando eso suceda, ¿acaso usted querría ser uno de esos 7 truenos? or fulfilling this role, ¿O querría usted estar llenando sus zapatos aquí, llevando a cabo el trabajo de Juan que él tuvo que hacer? do you want to be the one announcing bad news? Not just bad ¿A usted le gustaría ser el que tuviese que anunciar las malas noticias que hay que dar? news, who's saved and who's not. Bueno, no son malas noticias, pero para algunos sí lo va a hacer porque tiene que decir quiénes iban a ser salvos y quiénes no. That would be pretty dire, wouldn't it? Eso es algo bastante difícil, ¿no lo cree? I took the book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. As soon as I'd eaten it, it Pero cuando lo hube comido, was in my belly. It was bitter. amargó mi vientre. And he said to me, "Now here's the angel, the same one. Y ahora aquí está el ángel, es el mismo ángel. He's saying, Thou must prophesy." Y él me dijo, es necesario que profetices Before many people, nations, and tongues, otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. and kings. Who's this angel that's showing you gotta prophesy? ¿Quién es este ángel que le está indicando que debe profetizar? Gabriel. Gabriel. Who's on the So this angel, Entonces este ángel, yes, there is a natural angel that comes from God y sí, hay un ángel natural que viene de parte de Dios, that's been showing Brother Branham in the days of the voice. que le estuvo mostrando al hermano Branham cosas, así como dice la Biblia, y en los días de la voz. But if that's just that part there, Pero si eso solamente terminó en esa parte ahí, you have to look at also within that time frame usted tiene que darse cuenta que también dentro de ese periodo de tiempo, of that
of the time frame of the six seals till we reach the three watch to the end. Desde el tiempo cuando esos 6 sellos fueron predicados hasta que lleguemos al final de esta tercera vigilia, If Brother Branham was just only that voice, si el hermano Branham solamente fue esa única voz and he's gone, y él ya no está, there's that eagle. entonces, pero ahora se encuentra allí esa águila volando. Is he gone? Did he go when Brother Branham went? ¿Acaso esa águila también se fue cuando el hermano Branham ya no estaba más sobre la tierra? That eagle was to eat fresh food, wouldn't it? Esa águila necesita comer carne fresca. ¿Acaso no comen ellas eso? To the believers. Ve, tiene que traer esa carne para el creyente. At the same time, Y al mismo tiempo, that eagle is hampered by that pale horse rider. esa águila estaba batallando con ese o peleando en contra de ese jinete pálido. Now, when we say the pale horse rider, Ahora, cuando nosotros nos referimos a ese jinete del caballo pálido, looks like he's weak. No, eso nos da a entender que es un espíritu débil. No, that's Satan in the deceptive part. no, ese es Satanás que se encuentra dentro de esa decepción o de ese engaño que existe. So today, Entonces, el día de hoy there's a warfare hay una guerra between the eagle and the pale horse. entre esa águila y ese jinete del caballo pálido. The eagle only eats fresh, revelated word. Esa águila solamente come esa palabra fresca revelada. No, the eagle that doesn't discount the word that's all been revealed. Y no, esa águila no está haciendo a un lado la palabra que ya fue revelada anteriormente. Because everywhere when God's moving, it has to be something up to date what God's doing at that point. And Porque cada vez que Dios avanza, tiene que haber algo que sea nuevo, actualizado para este tiempo. it's anointed, it's on fire, Y luego su unción que Él trae está ardiendo en fuego. it's not lit up with a match, it's Y no, esto no es algo que usted pueda prender con un cerillo, in fire in the bosom of people sino que esto es algo ardiendo en el corazón de las personas, that they just love what God's doing. que ellas simplemente aman lo que Dios está haciendo en ese momento. That's what it means to be walking in the light Eso es lo que significa caminar en la luz of the Word of God. de la palabra de And Dios. if we walk in the light as He is in the light, Y si nosotros caminamos en la luz como Él está en luz, the blood of Jesus Christ cleanses you from all sins. entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. And if you're not walking in the light, Y si usted no está caminando en la luz, the blood does not cover you. entonces la sangre de Jesús no lo cubre a usted. Why? ¿Por qué? Unbelief. Por la incredulidad. And the end result of unbelief is Y el resultado final de la incredulidad you're coming out on the wrong end when this comes to a close. es que usted va a estar del lado equivocado cuando todo esto se termine. So now as we are moving Entonces, ahora que estamos avanzando in the time where the eagle is still here, how en este tiempo, cuando esa águila aún está aquí, long is that eagle going to stay around? ¿y por cuánto tiempo más se va a quedar esa águila? What is the eagle for? ¿Para qué fue dada la águila? To feed fresh meat. Para alimentar o dar carne fresca. Well, if the eagle went home with Brother Branham, there'd be no fresh meat. Entonces, si esa águila se hubiese retirado cuando murió el hermano Branham, entonces ya no tendríamos más carne fresca. But that eagle's still here. Pero esa águila aún está aquí el día de hoy. I don't know about you, but since 2005, Y yo no sé usted, pero desde el año 2005, I thank God for the fresh meat that He has delivered. yo le doy gracias a Dios por esa carne fresca que Él ha entregado. Now, these jealous and envious
preachers out there, Ahora estos predicadores celosos y llenos de envidia que están por ahí, he's trying to make something of himself. siempre dicen, oh, ya está tratando de hacerse un nombre para sí mismo. You scoundrel. Oh, ustedes, el hermano usa una palabra muy peculiar en inglés que es como siervos malos, o ustedes que tratan de ser astutos. You're one of those that's influenced under that pale horse rider. Dice, ustedes son uno de esos que están siendo influenciados por ese caballo pálido en esta hora. You have not gone anywhere. Ustedes ni siquiera han llegado a ningún lado. You only have the dead letter of the word, Ustedes solamente tienen la letra muerta de la palabra, because God has moved on from the days of Brother Jackson. porque Dios ya ha avanzado desde los días del hermano Jackson, Now into the third watch, which the word, living word is now. y ahora estamos aquí en esta tercera vigilia donde se encuentra la palabra viva para esta hora. Does that mean God's word is no good? ¿Y acaso eso significa que la palabra de Dios que él dio anteriormente ya no sirve? Well, no, it's still God's word, just like Adam in the No, eso es la palabra de Dios, así como lo fue en los días del hermano Branham, days of Adam, Noah, Moses, and all. It's still there. It's there. o como los días de Moisés, de Abraham. Ve, esa palabra aún está ahí, As admonition, está ahí como una advertencia. but something that's alive, that's affecting a people that Pero algo que está vivo, que está afectando a las personas, is living now. We're not living in the days of Noah. algo vivo que esté en estos días, ve, porque ya no estamos viviendo más en los días de Noé. We're not saying, Noah, can I have a ticket to come into the boat? No estamos diciendo, bueno, Noé, ¿me puedes dar un boleto para entrar en esa barca? No, No, we're living today. estamos viviendo en el día de hoy. So God is a God of today. Entonces Dios es un Dios del hoy. If today you will hear his voice. Si hoy vosotros escuchaseis su voz, Jackson people, you heard it yesterday. ustedes del movimiento Jackson, ustedes escucharon su palabra ayer. You're not hearing today's voice. Ustedes no están escuchando su voz para el día de hoy. Branham movement, Ustedes del movimiento Branham, you're not hearing today's voice. ustedes no están escuchando la voz del hoy. You heard the day of the voice of the past, Ustedes escucharon la voz que habló en el pasado. which when God moves on and takes his fire off of his word and he's Y cuando Dios avanza y Él remueve su fuego de su palabra que está quedando atrás, moving in a new area, y Él la mueve hacia algo nuevo, now it becomes the letter of the word. entonces esa palabra que ustedes escucharon se convierte en la letra de la palabra. That's where they're living at. Y ahí es donde están viviendo. All right. Muy bien. El hermano, a esos hombres que el nombre o el adjetivo que les dio son sinvergüenzas. Eso es lo que él quiso decir. Son unos sinvergüenzas. So when this angel tells John, you must prophesy again, Entonces cuando este ángel viene y le dice a Juan, tienes que profetizar una vez más. that same angel going to come, and when he's only lifted up one hand, he got the scroll. Entonces cuando ese ángel viene y levanta una mano y en su otra mano tiene el pergamino. And how Brother Jackson said that same angel goes out there to Israel, and he's got Y como el hermano Jackson dice que ese mismo ángel se va hacia Israel, both hands lifted up, pero ahí ya él tiene ambas manos levantadas. and is revealing. It was asking him, how long is it be time and a half? Y le es revelado cuando se le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? Well, Daniel wanted to know some of those things. Ve, ahora Daniel quería también saber algunas de esas But cosas. Daniel was told, you will not know, it only is there for the reveal at the time of the end. Pero a Daniel se le dijo, no es para ti el saber esto se va a dar a conocer en el tiempo final. So the angel that had all that knowledge about it then, Entonces ese ángel sí tenía todo ese conocimiento en aquel momento allá atrás.
He could have told Daniel everything in the future, Él pudo haberle dicho a Daniel todo lo que iba a suceder en el futuro, but God only allowed to tell Daniel what he needed to know, pero Dios solamente le permitió a ese ángel decirle a Daniel ciertas cosas that it would show there is something for the future, que le mostraban, le iban a enseñar que otras cosas se iban a cumplir en el futuro, that we are now in. el futuro en el cual ahora nosotros nos encontramos, We're not in the week of Daniel, porque nosotros aún no estamos en esa semana de Daniel, but that's just ahead of us, pero ya está muy pronto por cumplirse, por not suceder. too far. So that angel, when he comes in that week of Daniel, Entonces, cuando ese ángel venga durante esa semana de Daniel, he's also going to have that same authority. And remember, él también va a tener esa misma autoridad. Y ahora usted tiene que recordar algo. he's the main angel. Ese es el ángel principal. He's not on the right hand of God per se, but he's on the right hand of Jesus Christ. Él ya no está a la mano derecha de Dios, pero sí está a la mano derecha de Jesús. Well, God is in his fullness is in Christ. Y mientras que Dios en toda su plenitud se encuentra en Jesucristo, So therefore, if God is speaking to Christ, Christ can speak to that same angel. en otras palabras, si Dios le habla a Jesucristo, Jesucristo entonces le habla a ese ángel. Nothing has changed. En realidad nada ha cambiado, Just that Jesus is our Redeemer. solamente que Jesucristo se convirtió en nuestro Redentor. Well, how many like it so far? Bueno, ¿cuántos de ustedes les está gustando esto el día de hoy? Because God didn't say, well, now, Moses, that angel that you spoke to Moses there, you're done, you've finished your work. Ahora Dios no le dijo a ese ángel, bueno, tú que le hablaste a Moisés, ese fue tu último trabajo, ya acabaste tu tarea. Well, no more than Michael, when he helped them going through the wilderness, Y usted sabe, ahí estaba Miguel. Él les ayudó a cruzar por ese desierto and going into the promised land. y los ayudó a entrar, los guió hacia esa tierra prometida. Well, Michael, your work is finished. No, we know Dios no le dijo, bueno, Miguel, tu trabajo aquí ha terminado. it's not. He's going to be fighting for Israel. No, él aún tiene algunas cosas que hacer. Él va a estar peleando por Israel In that miraculous war. en esa guerra milagrosa. But Michael will not fight any war in the week of Daniel, though. Pero ahora Miguel, no va a estar peleando ninguna batalla durante esa última semana de Daniel. Because Israel has rejected their Messiah. Porque en ese tiempo Israel habrá rechazado a su Mesías. The nation, not the, because God has Y me refiero a la nación, no al remanente. reserved to himself the 144,000 Porque Dios, Él se reservó para sí mismo a esos 144,000. to preach a message in that week of Daniel. Y ve a los cuales se les va a predicar un mensaje durante esa última semana de Daniel. And the woman that's going to receive, they're going to receive Y luego esa mujer de Israel, que también ellos van a aceptarlo, ese mensaje. the message. Now, here's some Jews. Here's another thing. Ahora, aquí se encuentran ciertos judíos y esta es otra cosa. Well, some say, well, it's been 10 years and they haven't progressed. Shame on you. Quizás alguien diga, bueno, ya han pasado 10 años y no han progresado. Bueno, vergüenza les debería de dar. Because when that week of Daniel begins, Porque cuando esa última semana de Daniel comience, those 144,000 and esos 144,000 y esa mujer the woman only have 3.5 years to listen. ellos solamente van a tener 3 años y medio para escuchar. And if they can get everything they need in 3.5 years, Y si ellos son capaces de recibir todo lo que necesitan escuchar en 3 años y medio, well, of course, they're not going to wait till the last minute to leave. I realize that. ahora, por favor, entienda, ellos no van a esperar hasta el último minuto para irse de ahí de Israel. So, in short order, they received God's word for their benefit for the nation of Israel in less than 3.5 years. Because they En otras palabras, ellos comienzan a escuchar y a recibir, a aceptar la palabra de Dios para ese tiempo
eso se va a empezar ellos van a empezar a aceptarla antes de que se cumplan los 3 años y medio. It's once you hear, if you're hearing from the Spirit of God and Porque una vez que usted escucha el mensaje, si usted está escuchando a través del Espíritu de Dios Spirit of God is speaking to you, y el Espíritu de Dios le está hablando a usted, it don't take long to look and see what the truth is. no toma mucho tiempo para que usted sea capaz de ver la verdad. Only tares has a problem with it. Solamente la cizaña es la que tiene un problema en verla y le toma mucho tiempo. It takes them years and years, they look at it. A ellos les toma años y años de estar viendo esa palabra. Because why is they look at it and they don't want it? ¿Y por qué es que ellos la ven pero no la quieren? Because they put their face against it, and so therefore every time it comes up, well, we don't want that. Porque ellos están en contra de ese mensaje y cada vez que ese mensaje viene ellos dicen, no, nosotros no aceptamos eso, no lo queremos. We ain't that. Nosotros no creemos en eso. You are cutting yourselves off. Ustedes se están cortando así solos, de entre el grupo. And you ain't scared. Y ni siquiera tienen temor. They're looking how to come together now. Lo que he escuchado es que ahora ellos están tratando de reunirse, de juntarse. And they have the different ones that are trying to come together with all kinds of different revelations that they're Y ahí están todos esos grupos que están tratando de juntarse con todo tipo de revelaciones contrarias las unas a las otras. still carrying. ¿Ve? Revelaciones que aún están tratando de llevar en diferentes grupos. Never heard any let go of their false revelation. Yo no he escuchado hasta el día de hoy que alguien se haya arrepentido de sus falsas revelaciones. 144,000 sealed before the week. Ahí hay una, por ejemplo, que dicen que los 144,000 son sellados antes de la última semana de Daniel, antes de que comience. The penalty is over. O los que dicen que el castigo ya terminó. The third day. O aquellos del tercer día, que creen en el tercer día, que ya estamos en el tercer día. And on, I could name some of the things that they brought forth. Y hay tantos otros que han sacado sus propias revelaciones. By the word of God, I can expose those things are error. Y a través de la palabra de Dios es que hemos podido exponer a esos grupos y mostrar que sus revelaciones son equivocadas. But I have to put a challenge. Ahora, yo tengo que hacer tengo que realizar no un castigo, sino un reto, perdón. Tengo que realizar un reto. Instead of hiding behind and trying to save face, there's all kinds of false revelation out there. En lugar de esconderse, esconder sus rostros y pararse y decir, oh, bueno, allá afuera hay muchas revelaciones falsas. Name one that's in this third watch. Por favor, nómbreme una que se encuentre en esta tercera vigilia, que sea falsa. Just don't say that's just false. Y no se pare nomás a decir, bueno, hay revelaciones falsas allá afuera. Because you have no idea, because if you can't say a thing about it. Porque ni siquiera usted tiene una idea si no es capaz de hablar acerca de eso o contrarrestarla. Shame on them. Entonces, si no puede hacer eso, vergüenza le debería de dar. Oh, they can explain the false things of Catholicism. Ahora, ellos se paran y explican todas las revelaciones falsas del catolicismo Or the different things that way back in the past. o diferentes cosas que fueron habladas del pasado. That's not even closely related to anything that would affect the bride in this hour anyway to begin with. Pero nada de eso le afecta ni siquiera un poco a la novia de Jesucristo de este tiempo. So why are you cooking up things saying, well, Y mientras ustedes están ahí tratando de cocinar sus revelaciones y prepararlas a su manera, there's all kinds of false prophets, false prophecies out there. y se paran y dicen, oh, pero allá afuera hay todo tipo de falsas revelaciones. Yes, there is a lot on the internet, but my goodness, they're not even close. Y sí, hay muchas falsas revelaciones. Yo he visto varias ahí en el internet, pero esas ni siquiera están cercas un poco de la verdad.
And we can use this word and point it out. Y nosotros somos capaces de usar esta palabra y apuntarlas y decir eso es falso. But these can't take the word and point out the revelation that's in this third watch. Pero estos hombres no pueden tomar esta palabra y traer alguna revelación de la que se ha hablado aquí en la tercera vigilia y decir que es falsa y comprobarlo con la Biblia. All they can say it's false. Lo único que ellos separan y dicen es que es algo falso. That shows you don't have what you claim. Eso me muestra a mí que ustedes no tienen lo que proclaman tener. Look at when I look at the week of Daniel. Ahora, como ya hemos hablado de las últimas semanas de Daniel, In less than 3.5 years, they received their message. estos judíos en menos de 3 años y medio, ellos reciben este mensaje. Praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. Now that's 3.5 years there. But look at it when Jesus first came. Ahora, esos son 3 años y medio ahí, pero mire cuando Jesús vino en su tiempo. How long was he on the earth? ¿Por cuánto tiempo él estuvo sobre la tierra? 50 years? 100 ¿50 años? ¿100 años? years? He preached, when he started preaching, his ministry was 3.5 years. Cuando él comenzó a predicarle, su ministerio duró 3 años y medio. And yet, look what the apostles did in the early age. Y mire lo que los apóstoles hicieron durante esa primera edad de la iglesia. They received what he said. Ellos recibieron lo que Jesús les habló. They didn't say, well, wait a minute now, Ellos no dijeron, bueno, Jesús, espera un momento. Peter, Paul, O tú, Pedro, Pablo, you got to quote it like Moses said. tú tienes que decirlo exactamente como Moisés lo dijo. You got to say it like Daniel said it, O tú tienes que decirlo como lo dijo Daniel. or Noah. O como lo dijo Noé. No. No. It's so plain in this hour, the things that are taking place. Es tan simple las cosas que están sucediendo en esta hora, en estos momentos. We're living at the time there's a warfare between the eagle and the pale horse, Estamos viviendo which are two cherubim. Estamos viviendo en un tiempo donde hay una guerra entre esa águila volando y ese jinete del caballo pálido. Y por cierto, esos dos espíritus son 2 querubines. Those 4-horse rider Esos 4 jinetes que están cabalgando is none other but Satan himself. no es ningún otro sino Satanás mismo. And Satan is a what? ¿Y Satanás es un qué? A low-class third angel? No. ¿Un ángel de tercera clase muy baja? No. He was a cherubim. No, él era un querubín. Now, if he's a cherubim, he has certain powers to influence and Ahora, si él es un querubín, a él se le dieron ciertos poderes para influenciar make people believe things. That y para hacer que la gente creyera ciertas cosas. make it sound real to them. Ve, a veces él se los trae que de cierta manera que para ellos suena como si fuese la verdad. Well, the eagle does the same thing, except he brings divine revelated food. Bueno, el águila volando hace la misma cosa. La única diferencia es que ese querubín está trayendo palabra fresca, revelada. And the two don't agree. Y los dos, ambos querubines, están chocando, no están de acuerdo el uno con el otro. Except two brothers agree, can walk together. That's why there's a A menos que 2 estuviesen de acuerdo, pueden caminar juntamente. separation in this hour. Ve, pero por eso es que existe una separación en esta hora. God only wants true seed that will come to sevenfold light. Dios solamente quiere a la verdadera semilla que vendrá a aceptar 7 veces la luz de la revelación. I remember preaching that in 1 or 2 churches. Yo recuerdo haber predicado esto en un par de iglesias Sevenfold light. acerca de 7 veces la luz de la revelación. Well, that's junk. Y alguien por ahí dijo, eso es basura. That's how they look at it. Así es como ellos lo ven. No, they don't say it outright. Y no lo dicen directamente. They never wanted to admit it, Ellos nunca quisieron admitirlo look at it, and whatnot. o entrar a investigar eso. It's just another thought. Ellos simplemente se pararon y dijeron, oh, ese es solamente algún pensamiento por ahí. It could be one of those false doctrines. Pudiese que eso fuese alguna de esas falsas doctrinas de las que les mencionamos.
The very thing that could get them on the road to get a little closer to see what God's doing in this hour, La misma cosa que pudo acercarlos, llevarlos más lejos en el camino para ver lo que Dios estaba haciendo en esta hora, they refused. eso mismo fue lo que ellos rechazaron. I'm glad that God has more than one apostle Y yo le doy gracias a Dios porque Él tiene más de un apóstol in this fivefold ministry. dentro de este quíntuple ministerio. Aren't you? ¿Acaso usted no está feliz de eso? Because the days of depending on just the one man, Porque los días donde se dependía solamente de un hombre, those days are over. esos días se acabaron. And I have no problem taking the back seat Y ahora yo no tengo ningún problema en sentarme un poco o en hacerme a un lado un poco. and Lord, if you want me to retire, no problem. Y yo a veces le digo, Señor, si tú quieres que yo me retire, como me jubile, perdón, yo no tengo ningún problema en hacer eso. But I thank you for what the things that you have allowed my eyes to see in this hour. Pero Señor, te doy gracias por permitirme ver las cosas que tú has traído para esta hora. And in Revelation, just to finish off concerning things along this line, in Revelation 22, Ahora, solamente para terminar con estas cosas, siguiendo esta línea de lo que hemos estado hablando, allí en Apocalipsis capítulo 22. Jesus said here, he says, I have sent my angels. No, En el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado a mis ángeles. No, no dice así. my angel. Dice, he enviado a mi ángel. Who's the angel? ¿Y quién es ese ángel? He's talking about one singular. Él está hablando de un solo ángel, singular. He's not saying, well, there's a thousand of you. One of you guys there want to do this. Él no dijo, bueno, hay 1000 de ustedes ángeles ahí, uno de entre ustedes, tú que estás ahí, yo te voy a enviar para hacer esto. No. No, First of all, if there's structure in a fivefold ministry, there's structures in heaven how God deals and delegates His word down to man. entonces primero que nada, si hay una estructura aquí en la tierra, cierto orden dentro del quíntuple ministerio, hay una estructura también allá en el cielo con los ángeles, cómo Dios hace las cosas. So this angel, yes, I believe it to be Gabriel. Y sí, yo creo que este ángel del que nos habla la Biblia aquí es Gabriel. I have sent my angel to testify these things Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. in the churches. En las iglesias. I am the root and offspring of David, the bright and morning star. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. And the spirit of the bride says, come. I have to say, Y el espíritu y la esposa dicen, ven. come in this third watch, people. Y yo también tendría que decirles a ustedes, vengan ustedes, personas que están allá afuera aún. And let him that heareth say, come. Y el que tiene sed, venga. Now that brother that wrote me that email, Ahora el hermano que me escribió ese correo electrónico, God told him, come. Dios le dijo a él, ven. And he's coming. Y él ha venido. I'm surprised he wrote a fair length of I don't want to mention people's name all the time. Ahora, yo me sorprendí con la cantidad de información que él escribió. Y a mí no me gusta estar diciendo nombres todo el tiempo. But the things he saw, I said, bless God, thank you, Lord, you Y por las cosas que él vio, yo dije, Señor, te doy gracias for opening up the eyes. You can speak to whom you want. por haberle abierto sus ojos a esta persona. Tú le puedes hablar a quien tú quieres, Wherever they're at, and they don't donde quiera que ellos se encuentren. take 10, 20 years to
Y no les toma 10, 20 años para poder ver todo esto. What he talks about is in Ephesians, he says that to open up to him immediately. Hay una parte de la Biblia, creo que se encuentra en Efesios, donde nos dice que cuando Él toque a la puerta debemos de abrirle inmediatamente. Now, I don't know about you immediately. Ahora yo no sé usted, pero esa palabra inmediatamente Well, that don't mean 20 years is immediate. no significa que en 20 años le vamos a abrir. Eso no es inmediato. No. No. It's while the fresh burning words on ground. Sino que eso significa abrirle mientras esa palabra ardiente que está sobre la tierra se encuentra aquí. That's when the immediate time is coming into play. Allí es donde aplica ese tiempo que dice inmediatamente. So praise the Lord. Entonces, gloria a Dios. Yeah, today there's a warfare between the eagle and the pale horse. Sí, el día de hoy hay una guerra entre esa águila y ese jinete del caballo pálido. The eagle didn't go home with Brother Branham. Y esa águila no regresó a casa después de que el hermano Branham se fue. The pale horse not gone. Tampoco se fue el caballo gris. Well, when the bride leaves, that eagle's gone. Pero cuando la novia se vaya allí es cuando se va esa águila. The pale horse rides into the week. Y ese caballo gris sigue cabalgando hacia la semana de Daniel, la última semana de Daniel. Why do I say that eagle is gone? Well, Y hermano, ¿por qué usted dice que esa águila se va en ese momento? from the things that we've been looking at in the last while, Bueno, por las cosas que hemos estado viendo desde hace algún tiempo atrás. not that one. Okay. Dice, bueno, esta gráfica aquí no. Here. Yeah. Aquí. In Revelation chapter 4, verse 1, En Apocalipsis 4:1. because when you read chapter 4, it's an introduction of the heavenly realm. Porque cuando usted lee el capítulo 4 de Apocalipsis, eso es una introducción hacia el reino celestial. Concerning the judgment seat. En cuanto a esa cena del tribunal de Cristo. And there's 4 cherubims. All Y ahí se encuentran 4 querubines. 4 are home and accounted for. Allí en ese momento los 4 ya han regresado a casa y están ahí presentes. No pale horse rider there. Ahí ya nomás se encuentra el jinete del caballo pálido o gris. He's left to go deceive people on the earth. Sino que él está yendo hacia otro rumbo a engañar a las personas allá del mundo. How beautiful that God has allowed us to see the depth of these symbols. Y ve qué tan hermoso ha sido, cómo Dios ha permitido que veamos la profundidad que se encuentran en estos símbolos Of what John was shown in a vision. de lo que se le mostró a Juan en una visión. Now, God could have told Gabriel, now, Gabriel, Ahora Dios le pudo haber dicho a Gabriel, Gabriel, you tell John every detail tú dile a Juan cada detalle of what's in that Revelation chapter 4. de lo que se encuentra allí en Apocalipsis 4. Everybody can read it and understand, you know. Y yo creo que todos van a poder leerlo y entenderlo. How God held it for a, He wanted to show that these things would be, but when the time would come, Ahora Dios quería dejar ciertas cosas para el final. Aunque Él sí mostró ciertas cosas, dijo estas cosas se van a cumplir, pero estas van a quedar hasta el tiempo del fin. He would open the information. Porque iba a ser Dios quien iba a abrir, a mostrar la información a su debido tiempo. Praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. That's all I'm going to say this morning. But Yo creo que esto es todo lo que voy a hablar esta mañana. I just want to show that, yes, angels are involved. Solo quería mostrarles que en todo esto hay ángeles que están envueltos. Yes, Brother Branham is that seventh church age messenger. Y sí, el hermano Branham fue ese séptimo mensajero de la iglesia para esta edad. The messenger means somebody's going to speak the message. Un mensajero es alguien que habla un mensaje. Because in the days of Brother Branham,
Not everybody thinking, hey, well, let's listen to the microphone and see what's saying in the sky. There was the angel saying, no. Porque durante los días del hermano Branham no hubo personas que se pararon y dijeron, hey, hay que escuchar a esta persona porque hay micrófonos que están saliendo desde el cielo y nos están dando un mensaje. No, No, he's the voice of that messenger. But sino que él fue la voz de ese mensajero. that was given to him via an angel that would Pero ese mensaje se le dio a él a través de un speak to him. ángel que le habló a él. And that angel has not gone home. Y ese ángel no ha regresado a casa todavía. He used Brother Jackson, Ve, él comenzó a usar al hermano Jackson, Dios lo usó. and he's using the fivefold ministry in this hour. Y ahora ese ángel está dándole un mensaje a la iglesia a través del quíntuple ministerio que se encuentra en esta hora. But we're getting close Pero ya estamos muy cerca, to it coming to a place we're close. llegando a un punto donde todo esto va a terminar. If they haven't seen things in 18 years, Y si las personas no han podido ver no han podido ver lo que Dios ha traído en 18 años, another 18 years ain't going to help them. otros 18 años más no les van a ayudar. They'll be caught off guard and surprised Van a ser tomados por sorpresa when that angel Revelation chapter 10 does come. cuando ese ángel de Apocalipsis 10 venga. How God has beautifully shown with that angel when he cries. Cómo Dios nos ha mostrado tan hermoso que cuando ese ángel clame, We see the cries, Luke chapter 19, verse 15, when he had the angels there in así como dice en Lucas 15, 19, representing Christ. dice que cuando ese ángel viene representando a Cristo, He says once he had received the authority for the kingdom, dice que una vez que ese hombre recibió la autoridad para el reino, he came down here habiendo regresado él, o en otras palabras, cuando él desciende aquí a la tierra, to do what? ¿desciende para hacer qué? Just to visit? ¿Solamente viene a visitarnos? No. No. He says bring these servants here. Él dice, traedme estos siervos aquí. He brings the righteous servants. Él manda traer a esos siervos justos He is also going to judge the evil servants. y también viene y juzga a esos siervos malvados. And that'll be some of you if you're still living at that time. Y yo no sé, pero algunos de ustedes, si algunos están viviendo durante ese tiempo, I wouldn't want to be in your shoes when a that mí no me gustaría estar en sus zapatos happens. cuando eso suceda. So it won't be a surprise to you when that angel does come and you didn't figure it out and you didn't. Entonces no va a ser una sorpresa cuando ese ángel venga y usted ni siquiera se haya decidido. Think it was going to be because you don't think those 2 days are important and whatnot. Y quizás usted aún tenga la idea, esté a la idea de que esos días no importen. And you don't even believe that we're in the last decade. A algunos de ustedes yo sé que no creen que estamos en la última década del tiempo. No, we don't know the day to the hour. But Y no, nosotros no sabemos el día y la the hora, time's going to come. God's, when that event takes place, pero el tiempo sí va a venir. Cuando eso se cumpla, it's going to expose eso va a venir a exponer who had truth, quién realmente tenía la verdad, who ordained it that way. God knew the motives of men. y quién fue el que decidió que esto se lleve a cabo de esa manera. Bueno, es Dios. Él ha ordenado que esto se cumpla de esta manera. Being a religious spirit doesn't cut it. Y el tener un espíritu religioso no va a ser suficiente. God wants. Why did he choose his bride? ¿Y por qué Dios entonces escogió una novia? He chose his bride so they could receive the word for their hour, for their portion. Dios escogió una novia para que ellos pudieran recibir la palabra de Dios y su porción a su debido tiempo, To make up this whole makeup of this bride, para que ella pudiera ser constituida, para que toda la novia pudiese ser juntada during the grace age or the Gentile age to be brought in. durante toda esa novia que existió durante la edad de la gracia va a poder entrar. We're living in sevenfold light. Y el día de hoy estamos viviendo bajo 7 veces la luz. I'd like to hear one of them saying,
explain why it is not sevenfold life. A mí me gustaría que alguien se parase y explicara por qué no estamos viviendo o por qué no puede existir tal cosa como 7 veces la luz de la revelación. Come on now. Try it. Vamos, inténtenlo. If we're saying it's not of God, Si ustedes están diciendo que esto no es de Dios, have no problems. That anointing should get you to say things to prove ¿ve? No debería de haber ningún problema. Esa unción que ustedes dicen tener debería de entonces permitirles hablar a ustedes en contra de este mensaje, de esta palabra, y eso comprobaría, using the word that it's off. usando la palabra, de que ustedes están equivocados. But any Tom, Dick, or Harry Pero cualquier personaje fulano merengano que se encuentre allá afuera, can say, "Oh, it's off." cualquiera de ellos se puede parar el día de hoy y decir, oh, esa palabra está mal. Now I'm not doing that I'm doing that to get them wake up. Y yo no estoy hablando de esta manera para atacar a alguien. Yo simplemente estoy tratando de hacer que ellos despierten. But if you don't wake up, don't blame me when that time comes. Y si ustedes no quieren despertar, no me culpen a mí cuando ese tiempo llegue. You can only blame yourselves. A los únicos que van a poder culpar es a ustedes mismos. We are responsible for our own salvation. Cada uno somos responsables de nuestra propia salvación. Praise the Lord. Gloria a Dios por Better ello. stop it, I'll get started again. Yo creo que ya es mejor que pare aquí, si no voy a comenzar otra vez. So, now don't go to seed, but I just want to show that God has, when He has principal angels, Entonces, por favor, no sean engañados. Yo solamente quería mostrarle que Dios tiene ciertos ángeles principales their function is not somebody else replaces them. y su trabajo está allí para ellos. No es como que viene otro ángel y los reemplaza. In other words, Michael ain't going to replace Gabriel to say something. En otras palabras, Miguel no va a venir a reemplazar a Gabriel para que dé un mensaje. And neither is Melchizedek going to replace the other two. Ni tampoco Melquisedec va a reemplazar a los otros 2 ángeles. I said, well, it's my turn now. Y él no se para y dice, bueno, ahora me toca a mí. No, No, they each have their particular function. That's why they were created. cada uno de esos ángeles tiene una función en particular. Para eso fueron creados. So praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. Well, Lord bless. Bueno, que el Señor los bendiga. It's going to be a nice day today. Va a ser un buen día el día de hoy. Tell me. Alguien me dijo por ahí. Be warm up here, so Y parece que va a estar un poco más caliente el día de hoy. it'd be nice for a change. Y yo creo que ya necesitábamos algo así. Or I like it better when God warms up His word. Pero me gusta más cuando Dios hace su palabra arder. Because He is a living word. It's on fire. Porque Él es una palabra viva. Él está ardiendo en fuego. La hace que arda en fuego. It burns in your bosom. Eso arde en nuestros corazones. I wouldn't want to go back to the days of the Catholic Church, the same thing. Yeah. A mí no me gustaría regresar a esos días de la Iglesia Católica y estar escuchando la misma cosa una y otra vez. Now they repackage it again. And Oh, bueno, ya lo están hablando lo mismo, quizás con algún ejemplo un poco diferente aquí y allá, pero lo mismo. and they make it sound like it's something new, you know. Y luego ellos lo hacen ver como que es algo nuevo. And you can see the deadness of it. Y usted puede ver que la cosa está muerta. The true child of God see through that. El verdadero Hijo de Dios puede darse cuenta de eso. So let's just stand. Entonces, vamos a ponernos de pie. Heavenly Father, Padre Celestial, once again we thank you, Lord, for opening up our eyes. Lord, it's not because una vez más, Señor, te damos gracias por abrir nuestros ojos, Señor. we're worthy, Lord, but it's Y no porque seamos dignos, your grace pero es solamente por tu gracia, that has shown us things for this hour. que nos ha mostrado cosas para esta hora. And we realize, Lord, that we're soon coming Y nos damos cuenta, Señor, que este tiempo se acerca más pronto de lo que pensamos, to that miracle war. especialmente esa guerra milagrosa. I just pray, Lord, as
there's some yet to receive, Lord, that Y oro, Señor, que si algún existe alguien que necesita recibir you be merciful to them. estas palabras, Señor, que tu misericordia sea con ellos. In Christ Jesus' name I pray. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. We're going to be more serious, asking the Lord